Su señoría, con fundamento del artículo 19 constitucional, 309, 313, 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte autovinculación a proceso por el delito de sexting en contra de María José Villa Acuña, toda vez que ya está formulado la imputación y se le ha otorgado la oportunidad de declarar dentro de la presente audiencia. Su señoría, basamos la petición en los siguientes hechos: que en fecha del 29 de agosto del presente año, María José Villa Acuña compartió en el grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 dos fotografías en las cuales aparece el pene de Santiago Amparán Lara, mismas fotografías que publicó junto con el nombre del señor Amparán en la red social Facebook el día 30 de agosto del presente año a las 10:13 horas, mientras se encontraba reunida con otras mujeres en la Catedral Metropolitana de Chihuahua, quienes habían sido convocadas por la misma María José para presenciar el momento en que hiciera pública esta información. Dichas fotografías le habían sido enviadas por el mismo Santiago en los días 11 y 13 de agosto del año en curso, debido a la comunicación que ambos mantenían por medio de WhatsApp. Sin embargo, es de suma importancia precisar que en ningún momento el señor Amparán Lara le brindó el consentimiento a María José de difundir estas imágenes de ninguna manera y por ningún medio. Su señoría, debido a los hechos que acabo de narrar, esta Fiscalía considera que la calificación jurídica para este caso en concreto sea el de sexting, el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 180 bis del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que María José actuó en calidad de autora directa en el delito de naturaleza dolosa y que se trata de un delito de los que la ley denomina continuados, por lo cual se encuentra previsto en los artículos 17 fracción tercera, 18 y 21 fracción primera del ya mencionado ordenamiento. Señor juez, consideramos que existen los datos de prueba suficientes para establecer que se han cometido los hechos constitutivos de delito y que de los mismos se puede corroborar la probable comisión de María José Villa Acuña en todos ellos. De estos datos de prueba ponemos a su conocimiento que, en primer lugar, de las fotografías aportadas por Santiago Amparán Lara de sus partes íntimas, las capturas de pantalla tomadas del grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 y a las conversaciones entre María José y Diana Olvera Herrera, aportadas por esta última hacia el integrante del chat, nos muestran que María José envió las ya mencionadas fotografías a ese grupo de WhatsApp y que las mismas coinciden con las que el señor Amparán Lara le había enviado en días anteriores. Esta información consta en los informes de avance de investigación recabadas por Javier Sánchez, agente estatal de investigaciones, y las declaraciones recabadas por Talía León, agente del Ministerio Público, ambos de fecha 29 de agosto del presente año. En segundo lugar, del informe policial homologado de fecha 30 de agosto del 2020, nos muestra que la señora Villa Acuña fue quien publicó desde su teléfono celular las fotografías íntimas de Santiago Amparán Lara junto con su nombre en la red social Facebook, lo cual sabemos ya que fue vista por los agentes estatales de investigación criminal Javier Sánchez, Ricardo Martínez y Laura Paulina Pallavicini, quienes se encontraban en el lugar debido a que se tenía el conocimiento de que María José había convocado a varias mujeres en ese sitio para presenciar el momento en que revelara esta información en Facebook. En tercer lugar, el informe de extracción de información, el cual se refiere al procedimiento que se le practicó al celular de María José, nos dice que el teléfono tiene vinculada una cuenta de Facebook a su nombre y que desde esa cuenta se realizó una publicación en la que aparecen dos fotografías de las que ya hemos estado hablando. Una fotografía del rostro de Santiago y que se hace referencia dentro de la misma publicación que este es quien figura en todas estas fotos. Por último, la declaración rendida por María José Villa Acuña en fecha del 30 de agosto del 2020, en la cual ella misma nos corrobora todos los hechos que acabo de narrar, ya que admite haber recibido las fotos de parte del señor Amparán Lara, enviarlas al grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 y publicarlas posteriormente en Facebook. Señor juez, analizando los antecedentes que se tienen hasta este momento, se hace evidente la probable comisión de María José en los hechos constitutivos de delito, considerando la información aportada por los testigos y por ella misma. También las capturas de pantalla y los hechos narrados dentro del informe policial homologado. De esta manera se actualiza la conducta típica que ya habíamos mencionado anteriormente. De igual manera, podemos asegurar que los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, sabemos que no existe ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.
En vista de todo lo ya expuesto, es que se le pide a su señoría dicte auto de vinculación a proceso en contra de María José Villa Acuña. Es cuanto, su señoría. Su señoría, con fundamentos en el artículo 19 de la Constitución Política y en los numerales 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de la ciudadana María José Villa Acuña. La Fiscalía pretende que se vincule a proceso a María José por el delito de sexting regulado en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, sin tomar en cuenta que en este caso concreto nos encontramos frente a un excluyente del delito. Su señoría, los hechos realmente acontecieron así. María José conoció a Santiago Amparán Lara en la preparatoria 7 de Chihuahua. Antaño, Santiago solía tener juegos de los cuales María José refiere eran muy sexuales. En repetidas ocasiones le llegó a tocar las piernas sin permiso e incluso le llegó a besar sin su consentimiento. El 11 de junio del presente año, María José comenzó a recibir mensajes de parte de Santiago Amparán Lara. El 11 de agosto, Santiago le mandó a María José una fotografía de su pene con un mensaje que decía "lo quieres sentir dentro", a lo que María José respondió textualmente: "Eres un cerdo, ya no me escribas por favor, no quiero esas fotos en mi celular", dejando más que claro que no tenía intenciones de seguir en contacto con Santiago. No obstante, 2 días después, el 13 de agosto, Santiago le mandó a María José otra fotografía de su pene con un mensaje que decía "¿de verdad no lo quieres probar?". Posteriormente, María José se reunió con Sandra Jiménez Sánchez, excompañera de la preparatoria, quien le dijo que a ella también Santiago le decía cosas sucias y que sabía que tenía grupos de estudio con chavas a las que les pedía que tuvieran relaciones con él. Fue entonces cuando María José decidió reunirse con Carolina Ocampo Osorio, estudiante de Derecho, quien le dijo que la ley protege a las mujeres de este tipo de violencia, que no nada más era su derecho, sino también su obligación de denunciar para que otras no tuvieran que pasar por lo mismo, y además la aconsejó denunciar públicamente, razón por la cual María José decidió denunciar públicamente el acoso y la violencia de la cual venía siendo víctima. Y entonces fue cuando compartió en el grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 y posteriormente en Facebook las fotografías y los mensajes que había recibido de parte de Santiago Amparán Lara. De todo esto podemos advertir, en primera, que María José estaba siendo víctima de acoso por parte del señor Santiago Amparán Lara, lo cual se acredita con la declaración de María José, con la declaración de Santiago Amparán Lara y con las fotografías proporcionadas por Santiago Amparán Lara que obran dentro de la carpeta de investigación. En segunda, que María José, atendiendo el consejo de Carolina Ocampo Osorio, estudiante de Derecho, fue que decidió denunciar públicamente lo que le había venido sucediendo. Y entonces fue cuando compartió las imágenes y fotografías que había recibido de Santiago Amparán Lara, lo cual se acredita con la declaración de María José, con la declaración de Carolina Ocampo Osorio y con las fotografías proporcionadas por la declarante Diana Olvera Herrera. Y en tercero, que antes, durante y después de la difusión de esas fotografías, la intención de María José fue la de salvarse a ella misma y a otras mujeres del acoso y violencia que estaba sufriendo, no constituyendo en ningún momento el perjudicar a Santiago un móvil para su conducta, actualizándose así en favor de María José la excluyente prevista en el artículo 28, fracción segunda del Código Penal del Estado de Chihuahua. Atipicidad. Por no encontrarse presentes todos los elementos constitutivos del delito que se le imputa, pues la Fiscalía no ha podido acreditar que existe el elemento subjetivo específico, en este caso concreto, de la descripción típica. Sobre este hecho, me permitiré extenderme, comenzando por enunciar el extracto relevante en este momento de la descripción típica. A quien reciba u obtenga de una persona imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y la revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad. Es evidente que en esta descripción típica hay un elemento que no nada más es necesario valorizar, sino que además constituye una intención por parte del sujeto activo, es decir, que es un elemento subjetivo. Me refiero en concreto a la parte que enuncia en perjuicio de la intimidad. Y es justamente esto lo que falta en este caso concreto. Pues como ya he dicho y me permito reiterar, la intención de María José en todo momento fue la de salvarse a ella misma y a otras mujeres de la violencia y acoso que estaba sufriendo. Y en ningún momento quiso perjudicar la intimidad de Santiago. Es por todo ello que
Es importante que se juzgue este caso concreto con perspectiva de género y es en razón de eso que esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de María José Villacuña. Es cuanto a su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional, 153, 154 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le impongan medidas cautelares a María José Villacuña, quien ha sido vinculada a proceso por el delito de sexting, previsto en el artículo 180 bis del Código Penal de Chihuahua, toda vez que de la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales realizada el 29 de agosto del 2020 y de diversos datos de prueba de la carpeta de investigación, se obtiene que en el presente caso se actualizan los riesgos procesales de sustracción, obstaculización al desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima, por lo que resultan idóneas, necesarias y proporcionales las medidas de prohibición de salir sin autorización de la localidad, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas y la suspensión laboral de determinada actividad profesional, contenidas en las fracciones quinta, octava y 11ª respectivamente del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el presente caso, se actualiza el riesgo de sustracción, ya que derivado del informe técnico y de la declaración de María José, ella no cuenta con arraigo familiar ni domiciliario, si bien lleva viviendo en esta ciudad 5 años, pero el domicilio que habita es arrendado y vive sola. No tiene ningún familiar dentro de esta ciudad y posee solvencia económica con un salario que asciende a los 30,000 pesos mensuales, el cual le permite realizar constantes viajes a Juárez, Chihuahua, donde habitan sus padres y hermano, así como realizar visitas a Cancún y Guanajuato, además de contar con familiares en Veracruz. Asimismo, la pena máxima del delito sexting es de 4 años de prisión, factor que puede influir en la conducta de María José para no permanecer en el proceso. Lo anteriormente expuesto constituyen razones suficientes para considerar que no se garantiza la presencia de María José en el proceso de no imponerse la medida cautelar solicitada. También se actualiza el peligro de obstaculización, ya que derivado de la entrevista de Diana Olvera y la declaración de María José, se obtiene que María José y Diana Olvera se conocen desde preparatoria y que comparten un grupo de WhatsApp, del cual Diana obtuvo capturas de pantalla que proporcionó a esta Fiscalía para el desarrollo de la investigación, por lo que indica un claro factor de obstaculización, ya que al ser amigas, María José puede inducir a Diana Olvera para que informe falsamente o que se comporte de manera reticente. Esto al no imponerse la medida cautelar consistente en la prohibición de comunicarse o acercarse en el caso concreto Diana Olvera. Asimismo, se actualiza el riesgo para la víctima, Santiago Amparán, ya que de la opinión técnica sobre evaluación de riesgos procesales se desprende que María José es jefa de departamento de mercadotecnia de la empresa Imagen Corp, y al encontrarse en un rango jerárquico superior al de los otros empleados, puede aprovecharse del puesto que tiene como encargada del área de redes sociales y ordenar que se siga publicando información que afecte la integridad personal de Santiago Amparán. Riesgo fundado que se corrobora con el dato de prueba consistente en la declaración de Santiago del 30 de agosto, la cual señala que a partir de la publicación de fotos en Facebook lo citaron en su trabajo y familiares y amigos le han estado llamando por teléfono. Su señoría, las medidas cautelares solicitadas no violan el principio de mínima intervención, ya que de acuerdo a las circunstancias particulares del caso, estas son las idóneas y proporcionales para evitar la materialización de los riesgos procesales antes mencionados, ya que no se vería afectado el que transite por la ciudad, ya que puede hacerlo con autorización de un juez. Tampoco se vería afectada al no poder acercarse a Diana, ya que no viven ni laboran en el mismo lugar. Tampoco se vería afectada por la suspensión temporal laboral, ya que María José está en condiciones de poder conseguir otro empleo y por tanto seguir cubriendo los gastos de sus padres y hermano, como lo menciona en su entrevista. Por lo que esta Fiscalía, su señoría, le reitera
que solicita como medidas cautelares para María José Villacuña las que se encuentran en las fracciones quinta, octava y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el tiempo que dure el proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la defensa se opone a dos de las medidas cautelares de carácter personal solicitadas por la Fiscalía en la fracción quinta y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con fundamento en el 1º y 19 constitucional, así como en el 153 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación no actualizan los riesgos procesales señalados por la Fiscalía, en atención a lo siguiente. Respecto al peligro de sustracción que argumenta la Fiscalía por considerar que no existe arraigo de ningún tipo, cabe mencionar que María José cuenta con arraigo domiciliario, social y laboral en la ciudad de Chihuahua. Del informe de la Unidad de Medidas Cautelares se obtiene que María José habita en el domicilio de la colonia Girasoles de esta ciudad desde hace 5 años y si bien no cuenta con familiares dentro del municipio de la entrevista realizada por la Unidad de Medidas Cautelares a Esaú Herrera, Erika Lira, Aide Rodríguez, amigos de María José, se obtiene que cuenta con amistades dentro de la ciudad y en cuanto a su familia, no pierde contacto con sus padres y hermanos, a quienes visita constantemente dentro del mismo estado en Ciudad Juárez, por lo que sí cuenta con arraigo social. En cuanto a lo que menciona la Fiscalía de que María José percibe un sueldo de 30,000 mensuales, cabe resaltar que estos ingresos no los utiliza únicamente para mantenerse a sí misma y a su hogar, sino que, derivado de los antecedentes de investigación de la declaración de María José del día 30 de agosto, ella menciona que es la encargada de los gastos de sus padres, quienes son personas mayores, y los gastos de su hermano, que aún estudia el nivel medio superior. Además, trabaja desde hace 5 años en la empresa Imagen Corp, donde, como menciona la Fiscalía, cuenta con el puesto de jefa del Departamento de Mercadotecnia, lo cual, como ella misma refiere, en su entrevista constituye una oportunidad laboral que le permite mantener su hogar. Aunado en todo lo anterior, del informe técnico se obtiene que María José no cuenta con documentos de propiedades o residencias en otros lugares, y bien cuenta con familiares en Veracruz. Dentro de la carpeta no obran datos de prueba que tenga contacto con ellos. María José ha colaborado en todo momento con el desarrollo de esta investigación. Tan es así que ella autorizó recabar toda la información necesaria de su teléfono celular, además de que no cuenta con antecedentes penales. Por lo que su señoría, conforme al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se actualizan los riesgos de sustracción. En cuanto al riesgo de obstaculización, cabe destacar que María José ha colaborado con las autoridades en todo momento y atendiendo a las circunstancias particulares del caso y de los elementos aportados por el MP, no se tiene registro de que María José haya amenazado a testigos o autoridades ministeriales y o servidores públicos. Su señoría, si bien no existe riesgo de amenaza conforme al artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa no se opone a la medida de la fracción octava que habla de la prohibición de convivir o acercarse a determinadas personas propuestas. Hablando acerca del riesgo de la víctima y su correspondiente medida, consiste en la suspensión laboral, en donde la Fiscalía sostiene que María José puede hacer uso para seguir perjudicando a Santiago Amparán. Si bien María José es jefa del Departamento de Mercadotecnia, ella no es la dueña de Imagen Corp, donde labora, por lo que no podría aprovecharse de ese puesto, pues correría peligro su trabajo al ponerse en duda su ética profesional. Recordemos que de ella depende su familia, por lo que al aprovecharse de su puesto causaría que ya lo perdiera y no pudiese mantener los gastos de ella y su familia. Por lo que dicha medida propuesta violenta el derecho a la educación de su hermano y a la salud y alimentación de sus padres, quienes son adultos mayores. Además de que, como ya se ha mencionado, no existe registro de amenaza a Santiago dentro de la carpeta. Por ello, su señoría, conforme al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualiza el peligro que invoca la Fiscalía, siendo innecesaria la medida cautelar solicitada. Su señoría, con base en los datos de prueba, las medidas que solicita la Fiscalía no son idóneas, debido a que la vulneración que tienen estas en los derechos fundamentales de María José resulta no adecuada para asegurar los fines del proceso. No son proporcionales al no existir una relación entre las medidas propuestas y las circunstancias particulares del caso.
además de que la imposición de las medidas cautelares debe ser excepcional, con base en la existencia de los riesgos procesales, mismos que no fueron acreditados por la Fiscalía, por lo que su señoría, al no actualizarse las circunstancias del artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales tendientes a asegurar los fines del proceso, la defensa solicita que no se imponga la medida quinta y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, propuestas por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría.